Hola seguidores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo relacionado con una serie de acontecimientos recientes que se han desarrollado en mi entorno, los cuales me han hecho reflexionar muchas cosas, y con lo que ha ocurrido he estado investigando sobre un trastorno de la personalidad que creo que es bastante importante, y os quiero traer, al igual que he hecho con otros vídeos anteriores, sobre todo la misofonía o el TOC, os lo quiero traer aquí para explicaros mi experiencia y espero que esto pueda ayudar a otras personas. Como siempre digo, y eso quiero que quede sobre todo bien claro, yo no soy ni médico, ni soy un experto, ni soy científico. Simplemente aporto experiencias que ustedes las tienen que tomar como tales. En el caso de que alguna persona que esté viendo este vídeo se reconozca, lo primero que tiene que hacer es ponerse en manos de un especialista, en este caso un psicólogo o un psiquiatra. Dicho esto, y que les quede bien claro que no es un vídeo científico y no es un vídeo de un experto en estos temas, les voy a hablar del trastorno de ideas delirantes. Seguramente, si usted está viendo este vídeo y tiene este trastorno, no se va a reconocer en él, porque es una de las características que tiene precisamente el trastorno de ideas delirantes, o lo que también se conoce como la paranoia. Son las personas paranoicas. No se va a reconocer porque el trastorno lo que hace es utilizar unas medidas de protección, troquelando la realidad para que la propia persona que lo sufre no lo reconozca. Pero este vídeo va más bien enfocado a las personas que conocen a alguien de su entorno, ya sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, que tiene este trastorno, para que lo detecten y le aconsejen. Es muy importante en estas enfermedades o patologías las personas que están en el entorno, sobre todo porque son las que deben apoyar a la persona que lo sufre. Antes de ponerle el ejemplo con el que quiero explicar este trastorno, voy a hacer algunas puntualizaciones. Primero, el trastorno de ideas delirantes o la paranoia no se suele desarrollar hasta cierta edad. Es decir, la persona que lo sufre suele tener los primeros apuntes o las primeras anotaciones entre los 45 y los 50 años. Es raro que antes de esa edad, antes de los 45, 47, 48 años, alguna persona desarrolle este trastorno. Está luego relacionado un poco también con los querulantes, luego lo explicaré. El querulante es el calvario que sufrimos los que hemos estado en las oficinas de denuncias o los que trabajan en los juzgados, porque los que tienen el trastorno de ideas delirantes o la paranoia son personas que suelen denunciar cosas que solo ven ellos, y entonces están constantemente, se les llama los querulantes, en las oficinas de denuncias y en los juzgados presentando denuncias que solo tienen sentido en su cabeza. Haciendo estas dos puntualizaciones, vamos a entrar de lleno ya en un ejemplo. Si ustedes se reconocen en este ejemplo, entonces pónganse en manos de un psicólogo o de un psiquiatra. Y si ustedes reconocen a alguien de su entorno en este ejemplo, hagan lo mismo. Es un ejemplo que puede haber ocurrido, lo que pasa es que es un ejemplo que me he inventado yo para explicar esta patología y no tiene relación con nadie que yo conozca. Si bien recientemente, hace unas semanas, he tenido contacto con una persona que sufre esta patología, y precisamente es lo que me ha llevado a hacer este vídeo. Vamos con el ejemplo. Vamos a hablar de una persona normal, de esa edad, estamos hablando entre 45 y 50 años. Puede ser más mayor, porque a partir de entonces, a esa edad se pueden dar los primeros casos, pero puede ser una persona de 60, 70, 80 años. Es indistinto que sea hombre y mujer, afecta por igual. O sea, no tiene ninguna incidencia ni el sexo, lo que sí es la edad, ¿vale? Y luego el entorno social tampoco tiene nada que ver, ¿eh? Puede ser una persona que tenga una economía pobre, o una persona que tenga una economía desahogada, o incluso en su puesto de trabajo. Puede ser una persona que sea un cargo ejecutivo, o puede ser una persona que trabaje en una tienda y sea un empleado, o sea que trabaje por cuenta propia, o lo que sea. O sea, no tiene nada que ver en este caso. Entonces ponemos el ejemplo. El ejemplo que voy a poner es una persona de unos 50 años, nunca antes ha tenido una paranoia, trabaja en una empresa en la cual se desplaza desde su domicilio hasta la empresa en un vehículo de su propiedad, y este vehículo lo deja aparcado en un parking, que es el parking propio de la empresa. Bien, esta persona termina su jornada laboral en su empresa, se despide de los compañeros, baja hasta el garaje, y cuando va a abrir la puerta del coche con su llave, ve lo que en el argot policial decimos, que la cerradura está ligeramente picada. Es decir, es como si alguien hubiera intentado forzar la cerradura, pero muy poco, levemente, ¿eh? Una persona
es decir, normal, alejada de este trastorno, puede pensar que alguien, los parkings generalmente no suelen tener muy buena iluminación, alguien por error ha intentado abrir con una llave que no corresponde su coche. O puede pensar que algún ladrón ha intentado forzar la cerradura. O puede pensar que ya estaba esa especie de muesca o esa especie de mella en la cerradura y que no se había dado cuenta antes. Por lo general no le va a dar más importancia. Pero la persona esta que sufre el trastorno de ideas delirantes, enseguida piensa lo peor. Es decir, la cerradura está picada porque alguien ha intentado forzar el coche. Pero no forzarlo para robarle, sino ha intentado forzarlo para quizá cogerle la documentación de la guantera. O quizá porque le está espiando y está mirando lo que tiene dentro del coche. Se acaba de activar el trastorno de ideas delirantes, la paranoia. Esa persona ya ha entrado en una línea, en un túnel, con la paranoia, con lo de la cerradura. Se monta en el coche y en el trayecto hacia su domicilio va pensando en eso. Ya no piensa si tiene que hacer la comida, si tiene que ir a recoger a los críos, si tiene que hacer algún informe para el trabajo. No piensa en eso, ya está pensando en la cerradura que le han picado del vehículo. Cuando llega a casa, y este es el eje, digamos, fundamental del trastorno delirante, se va fijando en las cerraduras del parking de su casa cuando aparca, si también están picadas, y cuando llega a su domicilio, en la portería, al abrir, ve que la cerradura de la portería también presenta una muesca. Quizá ya estaba, no la había visto hasta ahora. Inmediatamente su trastorno la relaciona. La persona que ha intentado abrir su coche en el parking de la empresa donde trabaja, que está a 10 o 15 kilómetros de su domicilio, es la misma que ha intentado abrir la portería del domicilio donde vive. Cuando llega a casa no se lo comenta a nadie, porque piensa que le faltan todavía más pruebas de que alguien está intentando acceder a su vehículo y a su domicilio. El trastorno de ideas delirantes hace que cualquier hecho, aunque no tenga ninguna relación, ni siquiera en su entorno, vaya precisamente a eso. Se encuentra a un vecino en el ascensor, cuando sube, o si sube por la escalera se cruza con algún vecino y lo saluda. Buenos días, buenos días. Pero el vecino no le ha respondido como le suele responder normalmente. Es un vecino amable y ese día ha puesto, eso está en el trastorno de esta persona, en su cabeza. El vecino no le ha puesto una buena mirada. Quizá ese vecino es el que ha intentado abrirle el coche en el parking de su empresa, donde trabaja, y quizá ese vecino es el que también ha intentado abrir la portería porque debió perder la llave algún día que intentó acceder para entrar en su piso. Esta persona ya vive en una constante angustia. Va a llegar a casa y va a vigilar. Va a encontrar algún objeto en su domicilio fuera de sitio, un tarro de la cocina. El tarro de arroz de la cocina normalmente tiene las letras hacia adelante, que pone arroz. Y ese día está girado, está hacia atrás. Quizá ese vecino, que es el que le ha intentado forzar, bueno, siguen ustedes el ejemplo que le estoy poniendo. Si no tienen este trastorno les parecerá una barbaridad, pero es que hay gente que sufre ese trastorno. Luego, los que lo padecen, o las que lo padecen, es difícil detectarlo porque suelen engañar cuando lo cuentan, porque precisamente lo dotan de credibilidad, y para dotarlo de credibilidad tienen que troquelarlo. Le contará a una amiga, le dirá, oye, pues, ¿sabes qué me ha pasado? Que me han intentado forzar el coche en el trabajo. ¿Qué me dices? Sí, he ido a abrir la puerta y estaba forzado. Hombre, ¿y eso lo has denunciado? No, pero había un chico que lo he visto de espaldas, que estaba 2 columnas más adelante, que se ha ido. Esto ya está en su cabeza, esto ya se lo está inventando. Ese chico igual no existe, pero ella quiere dotar de credibilidad lo que le está contando a la amiga. La amiga le dice, oye, pues tienes que denunciarlo. Me voy a esperar porque es que además creo que es un vecino mío. ¿En serio? Sí, es un vecino mío, me ha puesto mala cara. Me lo he cruzado, me ha puesto mala cara y creo que está intentando acceder a mi domicilio. Hombre, pues esto hay que llevarlo a la policía. Y estas personas generalmente van antes a la policía o al juzgado que al psicólogo, que es al que tienen que ir a explicarle exactamente lo que les está pasando a estas viviendas, y es el que tiene que determinar que tiene un trastorno de ideas delirantes. Las personas implicadas aquí son de su entorno, porque son las personas del entorno los que tienen que verlo y los que tienen que avisarle. En este ejemplo que le he puesto, podría poner otros ejemplos, ¿vale? Podría poner otros ejemplos. Esto no se cura,
Al contrario, lo que dice la persona que tiene este trastorno es cierto. Está convencida de que esto que dice es cierto. Incluso lo relaciona en el tiempo. Es decir, si 10 años después esta persona, un día, ya se ha jubilado, está en una casa que se ha comprado junto a su pareja o la ha invertido ya con sus ahorros en la playa, a 500 kilómetros de donde vive, y un día entra y ve ya no la cerradura, sino el buzón que han intentado trastear y han intentado tocar de alguna manera la cerradura, es la misma persona que le intentó entrar en el coche en el parking 10 años antes, que luego se cruzó por la escalera, que luego entró. Las personas con este trastorno son están constantemente en vigilancia en todo su entorno, y cualquier cosa que ocurra, la van a relacionar. Mirarán si alrededor de sus coches hay coches que tienen, mirarán si las vigilan, saldrán de casa media hora antes y se esconderán en un sitio oculto para ver si alguien está intentando tocar la cerradura, porque el que ha intentado tocar la cerradura del coche, que luego ha intentado entrar en el vestíbulo de su portería, que también es el que le ha girado el tarro de la cocina, es una persona muy maquiavélica, muy malvada, que está intentando encima volverla loca, porque está haciendo todo eso porque está pendiente pensando en ella, no sabe quién es, lo denuncia, va a la comisaría de policía, presenta una denuncia, hay alguien que me sigue, hay alguien que me ha tocado la cerradura, la policía hace una inspección ocular en el vehículo o una inspección técnico-policial, no observan nada raro, sí, pero miren la cerradura del bloque, que es la misma persona, pero señora, usted vive a 10 kilómetros de donde trabaja, sí, porque esta persona me sigue, ¿usted ha visto a alguien que sigue? Sí, sigue, miente, se lo está inventando, vi una sombra, vi un chico de espaldas en el parking, y luego cuando salgo a la calle, hay un vecino con el perro que lo he visto 2 veces seguidas, quizá ese vecino es la persona que me está haciendo eso. Bien, les pongo este ejemplo que quizá ustedes pensarán que es un poco extremo, pero sí que está en la cabeza de las personas que sufren este trastorno todas estas ideas delirantes acerca de que hay una especie de complot de alguien que precisamente no tienen por qué conocer, que está ahí, y todo surge porque un día se dieron cuenta de que la cerradura de su vehículo presentaba una pequeña muesca, una pequeña que habían picado un poco la cerradura, que es lo que he dicho yo antes, que podía haber sido por cualquier otro motivo, pero esta persona lo va desarrollando. Se lo cuentan a sus amistades. Las amistades pueden reconocer, o sobre todo los familiares, que están ante este trastorno por la persistencia de esta persona, porque eso es ya el eje central de su vida. O sea, su vida se va a centrar en esa muesca, en el coche, dejará el coche aparcado en otro sitio. Si lo deja en otro sitio y tiene la mala suerte de que algún día se lo intentan robar o algún día le hacen una muesca en la otra cerradura, esta persona ya está perdida, porque confirmará sus sospechas. Realmente hay una persona que en el tiempo va intentando hacer todas estas cosas en mi coche, quizás esté en mi casa. Es una persona que luego cuando llega a su casa revisa y revisa todo. Bien, yo hago este vídeo porque hace poco he conocido a una persona en esta situación, más mayor, una persona más mayor de la edad que digo, y buscando información y viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos, me he dado cuenta de que hay muchas personas que les ocurre, porque luego, hablando con compañeros de la policía, hemos visto que hay bastantes ejemplos de estos que derivan en lo que son las fobias. O sea, es gente que luego llegan a coger fobias, es decir, esta persona, en el ejemplo que pongo, quizá ya no vuelva a aparcar el coche en el parking, quizá se venda el coche para no tener que estar pendiente de si le hacen una muesca en la cerradura, irá andando, pero igualmente toda esta fobia la irá persiguiendo, vaya donde vaya, y este trastorno conformará su vida, a no ser que la trate un buen especialista, sobre todo un psiquiatra, y le acierten con una medicación apropiada y unas terapias, porque lo de las terapias en estos casos, según me he informado, tampoco funcionan, tiene que ser a base de medicación. Y este vídeo va enfocado principalmente, la persona que tenga este trastorno no se va a reconocer, verá este vídeo y dirá, esto no va por mí, a mí sí que me pasan estas cosas y yo y tal, yo oigo ruidos y esto, pero no me pasa a mí. Este vídeo va enfocado a los que conocen, a los que tengan estos trastornos, para que sepan qué se dan, porque les puede parecer irreal. Yo, de hecho, cuando he estado leyendo y he estado hablando con compañeros sobre esto, me han dicho, no, es real, y deriva en lo que he dicho antes, en las oficinas de denuncia y en los juzgados, en los querulantes. Los querulantes
controlantes obsesivos. Estas personas que van a las oficinas de denuncias y en 2 años presentan 20 denuncias por casos que no son denunciables, pero que están en su cabeza porque ellos ya han creado toda una construcción a su alrededor relacionada con un día que vieron en una cerradura que les habían hecho así, un poquito como alguien que se ha equivocado, alguien que ha intentado robar, lo que sea. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a repetir lo mismo que he dicho al principio. No soy médico, no soy científico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy un experto. Simplemente, como he hecho con otros vídeos anteriores, como pueden ver la misofonía, el TOC, otros vídeos de este estilo, simplemente aporto mi experiencia para ver si puede ayudar a otras personas. Muchas gracias por seguirme.